Vamos a seguir con aquí esta sección sobre lo que es la clarificación de la llenura del Espíritu Santo. Es lo que tuvimos otra vez. La llenura, y hicimos distinción entre la morada del Espíritu Santo, donde Él viene a vivir dentro de la persona, cada creyente, pero reconocemos que la llenadura es diferente. Llenadura, podemos ver que eso sucedió en el Antiguo Testamento, donde les daba poder y posibilidad. En el tiempo, pero ¿cómo vamos a ser llenos del Espíritu Santo? ¿Qué es necesario? Y ahí tenemos el mandato: ser lleno, no sea que bebéis vino y todo eso, pero sea lleno del Espíritu Santo. Sabemos que Dios es justo. Si nos manda algo, pues también nos dice cómo. Y esto, el modo, el tiempo que recibimos esta llenadura en el Antiguo Testamento era algo que Dios hacía para las personas directamente. No había mandato en el Antiguo Testamento de ser llenos del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento sí. Y en todo el tiempo que la comunión con Dios es por confesar nuestros pecados y la sangre de Jesucristo. En el Antiguo Testamento ellos tenían comunión con Dios por medio de obedecer la ley. Cuando ellos pecaban, traían un sacerdote o cualquier lo que era necesario para el pecado, ofrecerlo, y entonces el sacerdote pusía la mano sobre el sacrificio y sobre la persona y confesaba. Y entonces a ese momento estaba transmitiendo o pasando ese pecado a esa persona. Entonces allí tenían comunión con Dios. Nosotros recibimos la capacidad de otra vez tener comunión con Dios en cualquier momento, cualquier tiempo. Desde el principio, antes de la ley, vemos que era necesario siempre por sangre. En la ley, antes de la ley, los antiguos mantenían una comunión con Dios por confesar por sangre y su sacrificio. Aquí en Génesis 3:12, y el hombre respondió: la mujer que tú me diste no confesó sus pecados, no dijo nada, pero hay que reconocer lo que Dios hace. Y en Génesis le dio culpa a Dios. Génesis 3:21, y Dios les hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y les vistió. Es decir, a ese momento hay que conocer cómo sabían de muerte. No lo han visto. Antes de la caída no había muerte de ningún animal. ¿Entiendes? No había matanza, no había animales matando otro animal, nada de eso. Y cuando Dios hace eso, Él empieza a darles entendimiento que cubriéndose con paja no era suficiente. Necesita ser muerte de una víctima inocente y dar su sangre. Y es lo que sucedió, porque lo que hay que reconocer, la piel no viene creciendo de árboles. Necesitaba matar a un animal para ver vestidos. Y vemos que esto, la siguiente generación oyó y entendió, o siquiera al ver entendió esto. Aquí en Génesis 4:3-5, y aconteció a destruir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda de fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Entonces ahí la distinción era uno que estaba hecho por la obra. Vamos a decir, él trajo lo mejor fruto, no era que estaba defectuosa, que era pudrida, nada de eso. Él trajo lo mejor que él podía producir. Pero Abel trajo la oveja, quiere decir, por sangre hay que ser limpiado por la sangre. Y por eso, pero dice en versículo 5, pero a Caín y su ofrenda no me dio con agrado.
Y Caín se enojó mucho y su semblante se desenmió. Quiere decir que él se enojó ¿por qué? Yo hice lo mejor y aceptaste a él, pero no a mí. Y hay que reconocer, la excepción, él no era porque era malo lo que hizo, es que no era suficiente. Dios tiene su modo de trabajar. Sangre es el único modo y dice, por el pecado, el muerte, y es el símbolo que vamos a poner. Y después Dios dice que la sangre no hay que tomársela, hay que tener precaución. Si matas un animal, esa sangre necesita enterrar. ¿Por qué? Para ser más limpio, no era porque hay que respetar. Es decir, este animal inocente se está dando vida por medio de muerte, y por eso puedes comer el animal. Y vemos aquí en Deuteronomio, el pueblo de Israel, por confesar, recibían comunión y las bendiciones prometidas bajo de la ley. Deuteronomio 7:12 dice, y sucederá porque escuchas estos decretos y los guardas y los cumples, el Señor tu Dios guardará su pacto contigo. Este pacto era condicional. Si me obedeces, voy a bendecirte. Si no me obedeces, te voy a castigar. Por eso hablamos de un pacto condicional. Había otros pactos donde Dios promete una cosa y no hay ningún requisito que depende si obedeces o no. Eran cosas que Él prometió a David, por ejemplo. Te voy a dar un reino y va a haber uno que va a sentar en tu lugar para siempre. Quiere decir, no era condicional. Dice aquí, escucharás sus decretos y guardarás sus cumples, y el Señor tu Dios guardará su pacto contigo, y su misericordia que juró a tus padres, y te amará y te bendecirá y multiplicará todo lo que era bueno. Y vemos que hasta el milenio también, eso es bajo de la ley, vemos que en el milenio va a haber otra vez esta idea de traer sacrificios. Isaías, vemos ahí el extraño que se arreglan al Señor para servirle y para amar el nombre del Señor para sus serbios, para ser sus serbios, y todos los que guardan el día de reposo sin profundarlo y se mantienen firmes en mi pacto. Y yo traeré a mi santo monte y alegraré en mi casa de oración sus holocaustos. ¿Qué quiere decir holocaustos? Que iban a matar. Y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces ahí es donde va otra vez y uno dice, pues ¿por qué va a haber matanza durante el milenio de animales así? Porque hay que recordar, durante el milenio no va a haber muerte. Gente va a vivir 800, 900 años. Y una persona que nomás vive 100 va a ser que son maldecidos. ¿Por qué? Porque cometieron un requisito sobre donde cita a Dios sacarlo del mundo, la pena de muerte. Es la única razón, por maldición. Pero los más gente va a tener comida, no va a haber pobreza, no va a haber ningún otro modo de morir. Así Dios lo pone para ayudar a la gente a entender qué feo es el pecado, que hay que haber muerte para el pecado. Y bueno, a eso se están recordando lo que hizo Cristo en la cruz. No es que eso está pagando, así como les digo, es por crédito que Dios perdonó los pecados anteriores, era montando el vino, hasta que se pagó en el tiempo de Cristo en la cruz. Se pagó por esos pecados y los pecados que iban a cometer hasta durante el milenio. Pero es la razón que Dios
parece que es la razón por qué lo hace otra vez. Y entonces durante lo que es la iglesia, durante nuestro tiempo, desde la cruz hasta hoy, y hasta cuando dice durante este tiempo, la sangre de Cristo nos ya lava sin un sacrificio de animal. Nosotros estamos recordando lo que Cristo hizo en la cruz. No necesitamos ayuda para entender que es muerte. Lo vemos todos los días. Hay niños, hombres, hay matanzas donde quiera, ¿verdad? Ahorita, en el mundo como está. Y por eso no es necesario. Y Cristo murió y eso cubre. Lo que hicieron en el Antiguo Testamento era para decir, en el futuro va a haber un sacrificio que el Mesías va a pagar para el pecado. Pero nomás durante la iglesia, lo que es esta idea de tener comunión con Dios y la llenura del Espíritu Santo es algo que está mandado y lo hacemos por medio de confesar, nomás, sin traer sacrificios. Vemos que algunos aspectos de esta idea de ser llenaduras. Ser lleno de Espíritu no es algo que ocurre solo una vez, pero demanda nuestra cooperación, que lo hagamos repetirlo en nuestras vidas. Cuando creímos en Cristo, en ese momento estamos lavados todos los pecados. A ese segundo que pusimos fe en Cristo, esto sucedió. Ya estamos limpios de todo maldad. Se perdona todos los pecados anteriores, borrados, en el senso que Dios nos trata justos, nos da su rectitud. Ahora, después de eso, la siguiente vez que peco, cuando uno piensa algo o hace algo contra la voluntad de Dios, entonces ahí sale uno de lo que es el compañerismo con Dios. Estamos fuera, estamos caminando en tinieblas, como se dice. Y necesitamos regresar, y eso cada vez, cada día. Confesar nuestros pecados debe ser algo repetido varias veces. Y hay que reconocer, entre más tiempo uno está lleno del Espíritu Santo, más áreas el creyente está afectado. Nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestro ministerio, cómo hacemos, cómo vivimos. Esto, entre más seguimos repitiendo esto y llegamos a crecer, vamos a ser mejor, vamos a ser más y más como Cristo. Nunca vamos a poder decir, ya llegué, ya se acabó. Todas veces vamos a tener esa naturaleza pecaminosa dentro de nosotros y por eso pecamos. Aunque sea un pensamiento, un sueño, estamos fuera de comunidad, estamos sucios, pero necesitamos ser lavados por medio de la sangre de Cristo cuando confesamos. Vemos que ser llenos no es lo mismo as hablar lenguas. Gente dice, lleno del Espíritu Santo, hay que estar hablando lenguas. Y muchos de ellos ni saben qué quiere decir lenguas. En la Biblia, lenguas que está hablando glosas, quiere decir hablando idiomas. No es nomás ruidos, es idiomas. Y sabemos eso de Hechos capítulo 2, donde dice, estos empezaron a hablar en lenguas. Y nosotros, dice que algunos estaban diciendo, están borrachos. Y otros dicen, no, ellos están hablando en mi dialecto, como les mencioné la otra vez, que no nomás es el idioma, pero están hablando como yo hablo ese idioma, en ese senso. Entonces, pero llenadura no es, no quiere decir hablar lenguas. Ser llenos del Espíritu Santo no es lo mismo, es el bautismo o la morada del Espíritu Santo. Ya hemos indicado que cuando hablamos del bautismo con el Espíritu es algo que Jesucristo hace y nos pone el Espíritu y nos pone a nosotros dentro de nosotros. Porque le dijo a los discípulos,
el Espíritu está con ustedes, pero en pocos días va a estar en ustedes, que decir, va a vivir. Cristo nos bautizó con el Espíritu y por eso vemos la morada del Espíritu. Es cuando ya después que el bautismo, ya Cristo nos pone dentro de nosotros. El Espíritu vive dentro de nosotros. Y el Espíritu mismo nos identifica, el bautismo por el Espíritu. Quiere decir, nos identifica con Cristo, nos hace parte del cuerpo de Cristo. Y entonces ese es bautismo por el Espíritu. Y entonces, el morada es esa idea de vivir dentro de nosotros. Y no es la llenadura del Espíritu Santo. Y la morada no ocurrió hasta después de la muerte de Cristo, y el día de Pentecostés es el primer día donde morada del Espíritu Santo sucedió, y ese ministerio se para cuando sale la iglesia del mundo, y durante los 7 años de tribulación, que son 7 años prometidos a Israel, va a suceder. No va a suceder, no va a haber morada del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo no es una experiencia, no es un sentimiento, algo uno se siente diferente, no. Pero es un estado de estar bajo del control del Espíritu Santo. Es cuando llegamos donde el Espíritu Santo toma un control sobre nosotros. Y cuando Él obra dentro de nosotros, cuando estamos, por ejemplo, uno puede ir, salir y darle el evangelio a personas. Puede ser eso. Pero hay que reconocer, si no está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu no es el que está haciendo. Tú lo estás haciendo y eso no va en los ojos de Dios. Pero cuando uno confiesa, pone al lado los pecados, estamos llenos del Espíritu Santo y damos el evangelio a otra persona. Dios, el Espíritu Santo, nos está utilizando. Nosotros somos la herramienta, el martillo que está utilizando para dar el evangelio. Hay que reconocer que el estado es mutuo exclusivo, quiere decir, ¿está lleno o no está lleno el Espíritu Santo? No es algo que puede ser medio lleno o medio vacío. No, ¿estás vacío o no? ¿Estás lleno o no? Y eso es donde vemos cuando las expresiones que se utilizan aquí es estar en tinieblas o en la luz. Juan capítulo 1 habla de esto. ¿Estás caminando en la luz? Estás en compañerismo con Dios. Y la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Si no, estás en tinieblas. Estás caminando en tinieblas y no tienes compañerismo con Dios. ¿No estás en comunión o estás en comunión? ¿Estás en pecado o limpio de toda maldad? Es todo. Es los dos diferentes estados que uno puede estar en cualquier momento de tiempo. Bueno, eso es nomás para clarificar qué quiero decir con la llenura del Espíritu Santo. Ahora ya terminamos con el examen, va a seguir hasta esa sección de todo lo que es el Espíritu Santo, ¿ok? Para el otro examen. Y entonces vamos a empezar esta sección sobre la doctrina de los ángeles. Sí. De la otra vez que decimos, vamos a todo lo que es el Espíritu Santo. La hora de reflexión. ¿Cómo? De lo último que comienza, sí. Comienza en la hora de restricción, y ahí comienza sí. terminar. Hasta aquí, sí. Okay. Les estoy dando break para no tener otra cosa de 2 horas. Está hablando del Espíritu, está hablando de Satanás, para que vean que soy persona que pienso de ustedes. ¿Okay? Ok. Aquí muchos piensan que ángeles no existen. Hay gente que dice, no,
Eso nomás es algo que de los niños se enseña que hay ángeles, pero como sabemos que ángeles existen, vamos a ver la palabra de Dios. Algunos piensan que nomás son figuras para niños, otros piensan que son entonces hay los que imaginan ángeles diferentes características. Vemos que la Biblia, vamos a ver lo que dice la Biblia sobre lo que son ángeles y todo. Ahora, vamos a empezar con esta sección sobre la existencia de los ángeles, el origen, cuándo y cómo estaban, cuando decimos su existencia, lo que dice la Biblia sobre su origen, cómo y cuándo fueron creados, la naturaleza de los ángeles, y vamos a ver que hay diferentes clasificaciones de ángeles. No todos son los mismos, así como los humanos, no todos vamos a recibir el mismo nivel de recompensas. Va a haber distinción. En la sección 6 vamos a hablar de los orígenes de los ángeles y por qué estaban creados. Y por supuesto los ángeles santos y a ver algunos de sus deberes, qué hacen los ángeles. Y nuestra última sección que vamos a hablar de los ángeles caídos, precisamente de Satanás y los otros. Voy a hacer una distinción entre los ángeles caídos y los demonios. Yo no sé, alguna gente nomás dicen son la misma cosa. Yo pienso que ángeles caídos son ángeles caídos y los demonios son los hijos de los ángeles caídos. Que durante Génesis capítulo 2 dice que los hijos de Dios vieron mujeres y tomaron de ellos y tenieron hijos y ellos murieron. Ahora, no pueden clasificar esos hijos como hombres y Jesucristo no murió por ellos. Cristo muere por nomás los 100% hombres, no tomando así unidad. Y entonces, ¿qué pasó? El diluvio viene, destruye los cuerpos, pero ¿qué pasa con los espíritus de estos niños o hijos? Yo pienso por eso ellos todavía están, si vemos en el Nuevo Testamento, habla de demonios entrando en gente, querer toda vez buscando un cuerpo para habitar. Los ángeles no necesitan, ellos tienen su cuerpo propio, vamos a decir, de ángeles, pero ellos buscan dónde quieren entrar y hasta dicen, bueno, si no vas a sacar aquí, conocen esos suelos en los maranos, ¿cómo se dice? ¿Maranos? Cerdos. Y ellos prefieren estar en un lugar donde hay carne. Y por eso parece que, por eso yo hago pero para esta clase, y eso lo hago en otra clase, pero en esta clase nomás vamos a hablar de los ángeles caídos y terminar con eso. La morada de los ángeles caídos. Ok. Primeramente, sabemos que ángeles existen porque la Biblia dice, vemos que hay testimonios de hombres que han visto ángeles. Normalmente son invisibles, no se ven porque son espíritus. Pero unos dicen que se aparecen como hombres. Y esto, vamos a reconocer que esto sucede. Que parecen, están descripciones que no son iguales, no todos los ángeles que se han visto no son iguales. Vemos que hay diferencias, y esto depende de dónde se ven, si se ven en el cielo, porque alguna gente como Juan, cuando entró en el Apocalipsis, vio ángeles, y vemos varios profetas que ven a ángeles y tienen diferentes aspectos. No todos los ángeles son iguales, por eso no tienen la misma apariencia.
Hay que reconocer que los ángeles no son personajes principales de la Escritura. Entonces, el libro de la Biblia no está escrito para darnos todos los detalles de ángeles. Por eso estamos viendo un poquito aquí, un poquito acá, y nos vamos a juntar para ver qué dice totalmente. La palabra traducida ángel es derivada de la palabra griega ángelas. Y cuando vemos esa palabra, ángeles, se utiliza mayormente para ángeles, pero también se usa a veces para hombres, mensajeros. Quiere decir, ángeles significa mensajero. Y si uno traduce esa palabra, es mensajero. Y a veces son hombres que son mensajeros. En el hebreo la palabra corresponde es melach. También tiene el mismo significado de uno que es mensajero de Dios. Aquí voy a darles un ejemplo aquí donde está hablando de ángelas para mensajeros humanos. Y en Lucas 7:24, cuando los mensajeros, ángelas, la palabra de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. Entonces ahí esa palabra ángelas se utiliza para estos hombres. No está hablando de un ángel que vino, porque está hablando de mensajeros de Juan, porque me vienen a preguntarle algunas preguntas. Entonces también en Santiago, y la misma manera, no fue la manera Rahab, también justificado por sus obras, cuando recibió a los ángeles, los mensajeros, o los melachs, y los envió por otro camino. Como digo, mensajero, nomás por ves esa palabra en el griego, no quiere decir automáticamente está hablando de ángeles. Mayoritariamente sí, estamos hablando de ángeles como nosotros lo conocemos, pero más quería estar seguro que entiendan. Y la otra cosa, es muy probable que también se utiliza, no me digas que se atrevo. Habla de los ángeles de las 7 iglesias, aquí en Apocalipsis capítulo 1:20. En cuanto a los misterios de las 7 estrellas que vistes en mi mano derecha, y los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y las 7 candelabros son las 7 iglesias. Ahí nos está hablando de una visión que Juan vio. Y cuando dice los ángeles de las 7 iglesias, ahora, una de las posibilidades está hablando de ángeles por cada iglesia. Hay 7 ángeles. Pero parece que estas cartas están escritas a 7 ángeles, 7 mensajeros. Quiere decir, ¿para qué escribir cartas si aquí está Dios? Juan dice, tú ve a hacer esto, y te voy a decir todo. No, parece que están hablando los pastores o los mensajeros. Ese es su trabajo, es decir, Dios dice. Entonces, por eso parece que está hablando de los 7 pastores de esas iglesias, donde ellos deben de ir. Y por eso está escrito en cartas. Son las posibilidades. Si eran ángeles, espíritus, ¿por qué necesitaba escribir, mandar una carta? Porque ahí dice, escribe al ángel de la iglesia de Efesios. Entonces, ¿por qué escribe? Por eso no pensamos que está hablando de ángeles como lo entendemos, mensajeros de esa iglesia. Ahora, en la Biblia hay referencia a los ángeles y los querubines. Como parece que hay 34 de los 66 libros de la Biblia. Estamos hablando de 17 veces en el Antiguo Testamento y 17 veces en el Nuevo Testamento, donde habla de ángeles. Aquí este teólogo
Schaeffer contó como menos 108 referencias a los ángeles en el Antiguo Testamento. Y la palabra ángeles se encuentra como 165 veces en el Nuevo Testamento. En conclusión, hay bastantes referencias en la Biblia para concluir que existen. Dios quería que veamos algo sobre los ángeles y por eso está incluido en el libro de la Biblia. Jesucristo claramente declara que ángeles existen. Aquí en el tiempo de Jesús vemos que en Hechos, en el tiempo de Jesús, como hoy, algunos no creen en la existencia de ángeles. Aquí en Hechos 23:8 habla porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, más los fariseos creen en todo esto. Entonces hay religiosos, gente que estudia la Biblia, algunos decían no existen y otros decían que sí. Vemos que aquí, por ejemplo, en Mateo 22, es el 22, versículo 23, dice: ese día se acercaron algunos saduceos y les decían que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguna mujer sin tener hijos, su hermano como pariente más cercano, se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos, y entonces les da todo eso. Y entonces, versículo 26, de igual manera, también el segundo, el tercero y hasta el séptimo, después de todos, murió la mujer. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos la tuvieron. Entonces, ahí Jesucristo respondiendo les explica. Dice: estáis equivocados por no comprender las Escrituras. Es como insultar a cualquier doctor de seminario. Ustedes están ignorantes de lo que dice la Biblia, ni el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces, los ángeles de Dios no se casan, no tienen hijos, nada de eso. Pero noten aquí, está hablando de ángeles en el cielo, estamos hablando de los que siguen al Señor. Ahora, eso no quiere decir que los ángeles caídos no podían tener relación con las mujeres en ese tiempo. Aquí nomás está hablando de los que estaban con Dios. Y entonces habla que Dios no es el Dios de los muertos, sino que los vivos. Entonces ahí, eso es lo que Cristo está utilizando esto para explicar algo, pero Él está hablando que hay ángeles en los cielos. En otras ocasiones Jesús indica que en su segunda venida los ángeles que van a existir. Aquí en Mateo 24:31 dice: y él enviará a sus ángeles con su gran trompeta y enviarán a sus escogidos de los 4 vientos, del extremo de los cielos hasta otro. Entonces dice que no nomás hay poquitos de ángeles, 2 o 3 o 4, hay una cantidad. Y van a ir a recoger a los creyentes de toda parte del mundo. Vemos más reconocer que Cristo, cuando Él menciona, dice que en su segunda venida no existen. Vemos que Pedro trató de ayudar a Cristo para que los soldados no lo lleven para matarlo. Pero Cristo responde: ¿o piensa que no puedo rogar a mi Padre y pondrá a mi disposición ahora mismo más de 12 millones de ángeles? Entonces estamos hablando de una gran cantidad. Si podía
Pedro trató con una espada, él podía mandar ángeles que destruía a todo el ejército que lo estaba llevando. Entonces, él, a lo mismo, existen siquiera 12 millones de ángeles. No creo que Cristo está mintiendo o exagerando. Él está diciendo, yo puedo mandar ángeles. Y parece en otras ocasiones habla que hay millones, más multitudes que no se pueden contar de ángeles. Bueno, ya hemos establecido por medio de la escritura que los ángeles existen. La siguiente pregunta es, ¿cómo llegaron a existir los ángeles que existen? ¿Cómo sucedió? Vamos a ver cómo sea. Buscaremos respuestas sobre cómo fueron hechos, qué y quién son los ángeles, cuándo fueron creados y dónde moran, dónde son sus límites. También vamos a ver qué cantidad de ángeles existen, para que Dios los creó, para qué, por qué Dios creó los ángeles y qué son las limitaciones que ellos tienen. Alguna gente cree que son poderosos, pero ¿qué poderosos son? Son como pueden ser omnipresentes en todos lugares o locales. Vamos a ver las limitaciones de los ángeles también. Todo eso vamos a cubrir en esta sección de origen de los ángeles. Dios creó todas las cosas, ya es lo único que posee inmortalidad. Vamos a decir, los hombres y los ángeles van a vivir para siempre. No, uno puede vivir en el cielo para siempre o va a vivir en el infierno para siempre, pero en los dos esos son lugares. Ya cuando Dios lo cree, va a ser para inmortal. Protección, todos los seres son creados, incluso los ángeles. Aquí en 1 Juan 1:3 nos dice, en el principio, versículo 1 dice, existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, aparte, vamos a decir, Cristo dice, él es todo lo que hay. Entonces, para nosotros hay que reconocer que hay el universo, todos los que existen adentro de eso, y Dios. No hay nada que está creado que no fue creado por Dios. Y aquí este pasaje, con los testigos de Jehová, a lo mejor empiezan a decir que el verbo era un Dios, en el principio. Pero hay que decir, está hablando del mismo verbo, aquí dice nada, noten lo que se está diciendo, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si Cristo era un creado, entonces no podía, necesitamos decir, eso no incluye a Cristo, porque él hizo todo antemano. Pero aquí en la Biblia está diciendo el verbo creó todo lo que está hecho. Si está hecho, él lo hizo. Él no se hizo, no podía existir nomás antes, hacerse él mismo antes que sea hecho él mismo. No es lógico. Esto nos declara hoy de gran distinción entre el creador y su creación. Todo lo que fue hecho no es Dios. Todo lo que no fue hecho es Dios. Es un modo de entenderlo. Porque aquí dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, los que hay en los cielos y lo que hay en la tierra, visible y invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado de él, para él. Ahí, sí. Cuando dice principado y potestad, está hablando de los mismos ángeles, ¿verdad? Está hablando de ángeles
caídos y ángeles electos. Todo, dice, todo eso fue hecho por ti. Por eso dice que nuestra batalla no es contra carne y sangre, pero contra potestades. Porque estamos hablando de esos ángeles caídos, todo eso, los demonios. Entonces ahí nos está declarando que no hay nada que Dios no creó. Y entonces quiere decir que los ángeles fueron creados. Entonces esto nos dice que los ángeles, de Dios creó todos los ángeles. Los ángeles son llamados hijos de Dios. Aquí en Job 1:6, 2:1, 3:38:7, porque la razón que ese título se utiliza, y esto cuando hablo del Antiguo Testamento, está hablando de cómo Dios directamente los creó. Por eso se llaman hijos de Dios, porque no nacieron, no tenían padres, madres, nada de eso, ellos criados directos, por eso se llaman hijos de Dios. Por eso vemos cuando en Lucas, cuando habla de Jesús, y ve todo el linaje hasta atrás, hasta Adán, dice, y Adán, hijo de Dios. ¿Por qué? Él no nació, Dios lo creó directamente, por eso se llaman hijos de Dios. Gran distinción. Aquí en Job 1:6, hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor y Satanás vino también entre ellos. Y ahí vemos que en 2:1, y sucedió un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Pero ahí estamos hablando de la visa de Satanás. Él puede entrar y entra y es considerado hijo de Dios porque cuando estaba creado perfectamente sin pecado. Como él cuando cayó, se cayó, vamos a decir, de su estado limpio. Pero aquí cuando se presenta como hijos de Dios ya cayó él. Sí, aquí ya estaba. Vemos como todo lo que Dios le permite hacerle a Job. Sí, ahí es donde decimos, reconociendo que Job está hablando del tiempo cuando él vivía, estamos hablando como 2000 años antes de Cristo. Ya después de la caída, pues pasó más de 2000 años antes de eso. Vemos también los ángeles no siempre han existido desde la eternidad, solo Dios ha existido en toda eternidad. Vemos la Biblia directamente declara que Dios creó los ángeles. Salmos 1:48 dice, alabad todos sus ángeles, alabad todos sus ejércitos. Dice en Salmo 1:48 dice, versículo 5, alaban ellos el nombre del Señor, pues Él ordenó y fueron, ¿de qué? Fueron creados. En Nehemías 9:6 dice, solo tú eres Señor, tú hiciste los cielos de los cielos y con todo su ejército, hablando de todo lo que está dentro de los cielos, que incluye a los ángeles. La siguiente pregunta es, ¿cuándo creó Dios los ángeles? Ya que hemos visto que los creó, pero ¿cuándo? La Biblia no dice explícitamente, no hay lugar donde dice Dios lo creó antes de la fundación del mundo, o los hizo después del séptimo día, o nada de eso, no nos dice. Pero hay un pasaje bíblico que aquí en Job, capítulo 38, donde dice aquí, ¿dónde estabas tú cuando le estaba preguntando a Job esta pregunta? ¿Dónde estabas cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo, si lo entiendes, tienes inteligencia. Versículo 7 dice, cuando cantaban juntos las estrellas de alaba, todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Entonces,
aquí nos da una idea, es posible, antes de los cimientos de la tierra, porque ahí está hablando de cuando estos ángeles o hijos de Dios cantaban. Entonces hay un tiempo donde ellos están cantando. ¿Okay? Entonces vamos a investigar tratar de poner unas ideas de cuándo podría ser. Podemos decir que fue antes de la creación, entonces, según lo que está diciendo ahí. Bueno, es la parte que espérate, un momento, porque si decimos antes de la creación, ¿quién existía antes de la creación? Solo la Trinidad. Dios. No había ángeles antes de la creación. Dios los creó, no había. Y no había lugar para ellos tampoco, ¿verdad? Porque si no hay universo, no hay tierra, no hay nada, no puede ser en eso. Y por eso digo. Y por eso es importante hacer esa idea de entender. No son de eternidad, entonces están creados. Y el primer día era cuando Dios creó el mundo, el cielo y todo eso. Entonces necesita ser después del primer día. Y no había tierra, no había la fundación de la tierra, cementos de la tierra. Por eso vamos a ver. Pero ya sé, qué bueno. Ahí vemos, nos lleva a la conclusión, que los ángeles fueron creados antes que Dios echaba los cimientos. Es todo lo que podemos decir. Vemos que en Job capítulo, ¿por qué? Porque Job dijo, hijos de Dios es para designar lo espiritual, es lo que incluye a Satanás y todos los ángeles. Con frecuencia se agrupa lo que es los ángeles y las estrellas, así como que huestes de las celestiales. Aquí ángeles se llaman estrellas en otros textos. ¿Verdad? Aquí es Stefanas 1:5 y en Deuterónimo 4:19, Primero de Reyes, aquí en Primero de Reyes, por ejemplo, capítulo 22:14, respondiendo Miqueas, por tanto, escuchar la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, y su derecha y en su izquierda. Aquí cuando dice ejércitos de los cielos, está hablando de ejército que es un grupo grande, ¿verdad? Entonces es lo que dice. Lucas también, el Nuevo Testamento, Lucas 2:13, y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo. Entonces ahí vemos otra vez esa frase de ejércitos. Está hablando de ángeles. Entonces aquí hay tres respuestas por académicos, gente ha tratado de pensar en esto. Todos estos estamos hablando antes del día 7. El día 7 ya está hablando que ya está completo, ¿verdad? Y vemos que podemos ver uno antes del día 1. Descrito en Génesis 1:2, donde dice, a lo mejor creó todo Dios en un momento, entonces entre medio es cuando creó los ángeles. Eso se conoce como la teoría del gap o la brecha. Voy a explicar qué es. El número 2 es durante el día 1 de creación, Génesis 1, o durante el día 4 de la creación en capítulo 1 de Génesis. Esos son los tres, pero vamos a ver cómo me gusta hacer. Esto es lo que soporta, pero entonces esto es lo que no parece, no está contra ese punto de vista. Entonces esos son los tres puntos de vista. El primero, Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora sí, ya hay espacio, hay lugar para donde puede estar ángeles. Antes de esto, no creo. No podía ser antes de Génesis 1:1. Esa es la eternidad. Entonces ahí es donde vamos a partir.
el primer día. Dios creó el primer mundo perfecto con vegetación, criaturas, con dinosaurios, los ángeles y hubo una rebelión de los ángeles. Esa es la teoría de la brecha, o el gap. Segundo, Dios juzgó a este mundo. Juzgó a este mundo. Dios cubrió el mundo con agua y tinieblas y pasaron gran cantidad de tiempo. Piensan los 15 billones de años, como los científicos dicen. Tercero, entonces siguen los 6 días de restauración. Y el versículo Génesis 1:2, día 1, vamos a ver, dice, y la tierra estaba sin orden y vacía. A veces se traduce, algunas traducciones dice, se hizo sin orden y vacía. Agarren a explicar esto. Génesis 1:2 refleja que este mundo creado fue sumido por un estado de completa oscuridad y convertido sin forma y vacío. Terminó cuando la luz y el calor del Espíritu Santo sugirió en este día el hielo y en todos los fósiles y las plantas, animales, seres humanos antes de Adán y Eva, de los 6 días. Y provienen esta gran cantidad de tiempo entre Génesis 1:1 y 1:2. Es lo que la brecha. Y eso en la Biblia de Riley creo que lo tiene. Es el punto de vista y si puedes las notas es lo que dice. Ahora vamos a considerar los problemas con este punto de vista. Éxodo 20:11 enseña que dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Creó en 6 días. Son lo que está escrito, lo que está hablando en Génesis 1. Todo lo que dice que todo lo hizo en 6 días. Ahora, en teoría de Gap, todo no puede incluir los cielos, porque ellos están diciendo que estos ángeles y todos se pelearon y había un mundo antes, los fósiles ahí están ahí. Es decir, ¿no? Eso siquiera necesitaba hacerse antes de los 6 días. ¿Me entiendes? Es lo que, para tener esa teoría, y yo sé por qué lo hicieron. Vamos a decir, Riley y muchos de ellos lo hicieron diciendo, bueno, los científicos están comprobando que el mundo es tan antiguo, tiene billones de años y todo eso. Entonces ellos para decir, no, la Biblia no puede estar mentirosa. Por eso dijeron, bueno, ¿dónde ponemos todos estos años? Bueno, vamos a ponerlos aquí, entre medio de 1:1 y 1:2. Y vamos a ir, soportaban eso por medio de unas traducciones y explicar cómo eso puede ser. Pero como digo, esto es contra lo que dice en Éxodo 20:11. En 6 días hizo todo y todo lo que está adentro. Entonces, estamos hablando de dinosaurios, estamos hablando de todos los animales, todo necesitaba crearse en los 6 días. No podía ser antes de eso. Eso es uno de los problemas que veo. Porque esto está diciendo que existían antes de los 6 días cuando Dios creó el primer mundo. También, ese es el primer problema. También la Biblia dice que Dios creó los cielos en día 2. Noten lo que dice aquí. Entonces dijo Dios, hay expansión entre medio de las aguas y separa las aguas de las aguas. Y hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así llamó Dios la expansión de cielos. Todos los cielos no existían en ese tiempo, hasta que este día. Y dice,
y estaban sobre la expansión, y fue expansión cielos, y fue tarde y la mañana el segundo día. Entonces se cumple en el segundo día cuando hay cielos. ¿Dónde están los ángeles? Si existían en este tiempo, día 1, ¿dónde están? Si no están en el cielo, no pueden estar, no existía. Y dice que estaba vacío en ese día, quiere decir, no había nada. ¿Ah? Entonces, por eso digo, ese es uno de los problemas con el gap. También, por esta teoría, todo en Éxodo 20 no puede incluir los ángeles porque existían antes del día 6 cuando creó el primer mundo. Esto causa una contradicción en la Biblia, desde este punto de vista. Es por eso es una de las razones que no creo esto. Antes sí, les voy a decir la verdad, yo es lo que me enseñó el pastor mío y yo creía este modo del gap y todo eso, de brecha. Pero con estas cosas, y como digo, yo entiendo, ya he investigado lo que es la creación bíblica y podemos ver, si decimos que los fósiles y todo eso vinieron antes del día 1, los 6 días, entonces, ¿de dónde vienen esos? ¿Y qué pasó durante el diluvio? Los diluvios donde vienen los fósiles y todo lo que está bajo, y todos los dinosaurios bajo de la tierra y todo eso. Eso vino del diluvio que sucede ya casi 2000 años después de la creación. Y están equivocados estos que piensan que no había diluvio. Eso, es otro punto. Pero otro problema en Romanos, de este punto, Romanos no indica que si hubo muerte en el reino animal hasta que Adán pecó, no indica. Pero aquí sí, Pablo dice aquí en Romanos 5:12, por tanto, tal como el pecado entró al mundo por un hombre, la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Y entonces aquí dice, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Una de las cosas que me dicen en respuesta a esto es decir, bueno, ahí está hablando de muerte de hombre humano. Sí, podemos decir que eso está hablando nomás. Pero hay otros pasajes que hablan que hasta los animales no comieron a otros animales durante el tiempo que Dios creó en esos 6 días. Quiere decir, no había esa muerte, porque aquí también la muerte, lo que digo, es que la muerte es algo que vino por el resultado del pecado. No había muerte antes de eso. Sí. Entonces, de los animales, así como usted dice, no había muerte, entonces el primer animal que murió fue de la ropa para vestir a Adán y Eva. Exactamente. Es un punto de vista que yo tengo, que no había muerte hasta en ese tiempo. Ya cuando el hombre murió, el día que comerás, morirás muriendo. Entonces, mut quiere decir, algunos dicen esto quiere decir, ciertamente mueres. Y creo que sí murió ese día, dentro de los 24 segundos después de comer, y entonces de allí empezó la muerte. También vemos en Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y mañana el sexto día. Así fueron acabados los cielos, la tierra y todos sus huestes, quiere decir, todo lo que existía. Si Dios podía decir, esto es muy bueno, porque si había un mundo antes donde porque hemos hallado dinosaurios con cáncer, hemos visto pescados que comieron otros pescados, tenemos que había muerte antes, y está diciendo Dios, está muy bueno lo que ha hecho, incluyendo todos estos
huesos de muerte y todo eso antemano. Por eso decimos esto no puede incluir esto. Y vemos la muerte en presente, vamos a ver muerte en el futuro, y Dios está diciendo todo eso está bueno. Creo que esto está en error de pensar que si había muerte en el pasado, Dios está diciendo que todo lo que acabe de hacer está muy bueno. Porque dice, yo que era bueno estando en creación lleno de muerte, destrucción y desastre. En el registro de fósiles hay muchos ejemplos de enfermedades de los huesos en animales, por ejemplo, tumores, cáncer, artritis, porque se están escarbando, se puede ver. Tales enfermedades no podían ser descritas como muy buenas como en el resto de la Biblia, ¿verdad? Estas enfermedades simplemente no podían haber existido antes del pecado si la Biblia está verdadera. Vemos también, hay espinos y abrojos en los fósiles. Si estamos hablando que existió antes, estamos hallando en la tierra, bajo de la tierra, si son la cantidad de billones de años, no creo eso, pero si me están tomando que sucedió en ese tiempo, hallamos que hay agujas en los fósiles. La teoría de Gap nos lleva a la conclusión que esto existía antes del pecado de Adán. Pero cuando Dios le habla, le está maldiciendo la tierra, noten aquí, en Génesis 3:17. Entonces dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual ordené, diciendo, no comerás de ella, maldita sea la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Entonces aquí está diciendo, Adán podría decir, bueno, ¿qué diferencia hay? Ha habido espinas y abrojos antes. ¿Por qué me estás diciendo que estás maldiciendo la tierra? Si eso ya es algo que se produjo todo este tiempo, antes. Por lo tanto, esto, viendo los espinos y arrugas, debe de haber ocurrido después de la maldición, no más. Y esto, lo que es todos los fósiles, pensamos que es algo que sucede después del diluvio. Porque en el diluvio se cubrió toda la tierra con agua y lodo. Y es lo que necesita, para ser fósiles necesitan mucha agua y lodo y el calor, ¿no? Una temperatura para poder hacer fósil. No es algo que nomás porque se cae un animal y ahí se entierra automático. No, necesita ser cubierto para que no vea oxígeno y para que vea no mucho oxígeno y que había la calor calentado a cierta temperatura para crear lo que es fósiles. Esa es parte de mi clase, la creación bíblica. Si tomamos Éxodo 20:11, literalmente nos conduce a la pregunta, ¿cuál de los 6 días creó Dios los ángeles? Vemos Génesis para posibilidades. Vemos aquí son los 6 días y se cumple en esto. Ahora vamos a ver, es posible en el día 1 y el día 4. Vamos a ver si eso es en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba sin orden, vacía, y los tinieblas cubrieron la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo, sed luz, y luz hubo. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios la luz día, y las tinieblas llamó noche. Entonces creó Dios día y noche, entonces quiere decir que creó tiempo. Y noten aquí, puede crear luz
sin poner el sol y la luna no se creó hasta el día 4. Entonces, ¿cómo es eso? Es que Dios puede crear luz y no necesita foco, no necesita una lámpara, no necesita, quiero Dios luz que entre así de un lado del mundo y el mundo está rodeando. Y cuando rodea en la noche, entonces que este lado no tiene luz, entonces puso la luna para dar luz durante ese tiempo. Y entonces vemos también en día 4, creación de los cielos, donde hay donde los ángeles habitan. Hay que ver cielos. No creo que ellos pueden habitar sin tener algo donde pueden habitar, ¿verdad? Aquí en día 2, entonces Dios dijo, haya expansión en medio de las aguas. Y aquí hay un científico que ha ido por los detalles y habla que a lo mejor cuando la creación, ahorita la agua abajo y la agua arriba, ahorita el agua arriba conduce todo lo que es el universo. Y la agua que estaba abajo dice que eso está dividido, parte se hace cielo, parte se hacen las aguas del mar y todo eso. Pero aquí Dios hizo la expansión, versículo 7, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, que sí, las aguas que vemos hoy, y las aguas que estaban sobre la expansión, que decir, había una expansión, hay agua acá afuera. Entonces, que decir, todo el universo está incluyendo con algo que se puede decir en una esfera de agua de todos lados. Pero ya me estoy yendo con muchos detalles. Ahora, parece que en día 3 aparece la tierra y seca y el mar. ¿Okay? Ese es día 3. Día 4, la creación de las lumbreras, el sol, luna y las estrellas. Tengo una pregunta, profesor. Sí. Mire, dice el versículo 1, el versículo 5, y llamó Dios la luz día y a la tiniebla llamó noche. Sí. Y fue la tarde, la mañana un día. Sí. O sea, ese día fue el día 1. Sí. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Nosotros diferenciamos día y noche por el sol. Sí. ¿Verdad? Entonces, mi pregunta es si, ¿cómo la Biblia me dice que el día llama, que en la tarde, ¿cómo dice aquí? A la tiniebla llama noche y en la tarde y en la mañana un día. Sí, ok. Déjame explicar. Yo sé tu problema. Tu problema es la idea que cómo se define un día sin el sol y la luna. Sí, exactamente. Pero ahorita te voy a decir. Dios creó luz, así un rayo de luz, y continuamente dando. Y no cita, es para demostrar el poder de Dios. Dios no necesita tener sol o algo que se queme para producir la luz. Él produció la luz de nomás de hablar. Existía la luz, pero en un lado del mundo. El mundo está rodeando, dando vuelta. Y por eso durante el día, pues parte se podía ver, donde iba a crear lo que es Edén. Este lado, pero ya cuando es la noche, pues es el otro lado del mundo, esta luz no pegaba a ese lado, nomás un lado. ¿Me entienden? De la misma dirección de donde viene la luz del sol, es la misma cosa. Nosotros cuando vemos cómo rodea la tierra alrededor, es lo mismo que sucedió. Dios empezó ese proceso, pero nomás necesitaba poner luz. Ahora, lo que pasa es que el día 4 es cuando pone la lumbrera, hablando del sol, para así ya va a haber una limitación. Ya no más, la luz podía continuar para eternidad, pero Dios dice, no voy a hacer el sol que tiene límite. Todos los científicos saben que cualquier estrella, porque es lo que es un sol, una estrella tiene su límite, va a tener 1000 años o 2000 años, pero es todo, ya millones de años o lo que sea, pero se acaba.
En ese caso lo que Dios puso es limitación. Pero durante el tiempo de creación, Él provió la luz por los primeros 3 días y entonces al fin pone lo que es la luna, sol y todas las estrellas. Entonces en ese primer día podemos decir que creó la tierra. Creó la tierra. Por eso dice en el principio Dios creó la tierra y los cielos. Dios pone el proceso de cómo hizo todo. ¿Cómo hizo todo? Primero empezó con una bola que estaba lleno de hielo y entonces empieza el Espíritu Santo a derretir esa bola y entonces viene y pone la luz para que se caliente. Y entonces de ahí empiezan los siguientes días. El primer día pone la luz y el Espíritu Santo está calentando la bola. Empieza con agua, parece que es lo que empieza con no más agua, para él cree todo. Y entonces empieza a hacer los cielos el día 2, cuando hace la expansión que se llama. Allí está hablando de lo que es los cielos que vemos. Esa es una consulta que va a tener. Cuando dice cielo, ¿es el cielo que nosotros conocemos, de que vemos arriba, o está hablando del espacio en sí? Estamos hablando de los 3. Hay 3 cielos. El primer cielo es lo que vemos donde están los pájaros y todo eso. El segundo cielo es donde están las estrellas y sol, luna. Y entonces el tercer cielo es donde el trono de Dios. El trono de Dios. Ok. Ya estamos entrando en otra clase. Aquí estamos, pero sí, yo entiendo la pregunta. Ok, entonces la conclusión, todos sus huéspedes, incluyendo los ángeles, dentro de los 6 días, ahora examinamos estos puntos de vista de día 1. Ya vimos que vamos a decir, lo hizo en el primer día. Primero, al principio creó Dios los cielos y la tierra para que existen presentes antes, de que Dios echaba los cimientos de la tierra. Job 38, como hemos visto, y alababa a Dios. Es lo que vemos que él dice. Aquí algunos piensan que la creación de los ángeles se llevó a cabo en el primer día, quizás después de los cielos, ya porque necesitan poner los ángeles en un lugar para que vean lo que está haciendo, ¿verdad? Pero antes de la tierra, ya después que los cielos, pero antes que haga la tierra, para poder decir, van a cantar sobre el fundamento de la tierra. Aquí, como dice en Génesis 1, el principio creó los cielos y la tierra estaba vacía, sin orden y vacía. Vacía quiere decir no había nadie. No podía haber ángeles si es vacía, ¿verdad? Y tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y entonces, el versículo 3, y entonces dijo, sea la luz, y hubo luz. Y entonces, para que los ángeles puedan cantar y decir, mira, estamos viendo el fundamento de la tierra, hay que ver luz. No pueden ver sin luz. Y eso lo vamos a ver que hasta ángeles ahorita caídos están en cadenas de tinieblas, de oscuridad. No pueden moverse sin luz. Aquí está el problema con ese punto de vista. Si seguimos el orden de creación propuesta por este punto de vista, lo hace difícil que los ángeles podían alabar a Dios, como dice Job. Aquí en Génesis 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces dijo Dios, sea luz y hubo. De acuerdo con este punto de vista, los eventos del primer día son, Dios creó los cielos, entonces los ángeles son creados, es lo que están diciendo. Tierra es formada y cantan los ángeles sobre la formación de la tierra y tinieblas. Y entonces, este es el orden que ellos tienen, ¿verdad? Entonces,
cantan los ángeles. Pero ¿cómo podían cantar? Podían ver la formación de la tierra sin luz, porque la luz está formada al último en Génesis 1.3. Entonces ahí en 1.3 es donde dice Dios sea luz, entonces dice había la tarde y la mañana. Entonces el primer día no hay tierra, vamos a decir, no está formando la fundación de tierra, nada de eso, porque en ese momento más cree la luz. Entonces no podía ser el día 1. Esa es la conclusión. Porque no tienen, al último del día es cuando se empieza a distinguir. Es uno de los problemas con este punto de vista, el día 1. Si asumamos que pueden ver sin luz, todavía hace difícil que los ángeles pudieran alabar a Dios. Aquí dice en versículo 1:2, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie de la tierra. Todavía no está formado, está bajo de hielo durante ese tiempo. Sumando el orden, el cielo, vamos a ver que el orden, entonces los ángeles son creados, y cantan los ángeles durante la formación de la tierra y es formada. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo podían alabar a Dios si una tierra sin orden? Porque dice el primer día, no hay orden y vacía. ¿Cómo van a cantar? Qué bueno que hay nada. O hay cosa vacía, ¿verdad? Es lo que estamos diciendo. No parece lógico que van a cantar por eso. Porque si los cielos no están creados hasta el día 2, porque aquí ya amamos, dicen, ahí dice que aquí en Génesis 1 dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, cuando dice eso, es una frase así como uno lee un periódico. Una mujer asesinó a su esposo, y ahí nomás pone ahí. Entonces, sigue la historia, empieza a decir, bueno, este día llegó, estaban enojados y ponen detalles. Y parece que es lo que está haciendo aquí Génesis 1 y 2, es como la historia, 1, es como la historia de decir, completó Dios todo. Porque esa frase del cielo y la tierra incluye todo lo que está adentro. Al fin del día. O si esa frase se utiliza en otros lugares donde Dios creó todo, el cielo, la tierra y todo lo que está adentro. Pero aquí parece que es lo que está diciendo. Esto nomás está anunciando que Dios creó todo. Y entonces va a dar día 1, empieza con la luz. Entonces cielos empieza el día 2. ¿Entiendes? Es nomás más detalle. Aquí y aquí en Génesis 1:9, la tierra es formada organizada en día 3. Entonces los ángeles no podían estar cantando de la formación del mundo, de la tierra, hasta el día 3. La tierra es formada y organizada en día 3, aquí en Génesis 1:9. Entonces dijo Dios, júntase en un lugar las aguas que estaban debajo de los cielos y que aparezca lo seco. Y así, y llamó Dios lo seco tierra. ¿Okay? Entonces esto es donde Dios está nombrando que está formando la tierra. Y al conjunto de las aguas llamó mares. Y Dios vio que era bueno. Y Dios dijo, produzca tierra, vegetación. Es donde decimos eso. Ahí es donde podía estar cantando, día 3. Como digo, ¿dónde están? Los cielos no existen todavía en día 1. No podía ser. La tierra es organizada hasta el versículo 1:9, es el día 3, es cuando está organizada. Entonces puede decir, ahí está la fundación del mundo, de la
Ahora, el siguiente punto de vista es ángeles creados en día 4. Y les voy a decir, ángeles creados este día cuando dice en Génesis 1:16, hizo Dios los dos grandes lumbradas y la lumbrada mayor para dominar el día y la lumbrada menor para dominar la noche. Hizo también las estrellas. Es posible, posible que el contexto de Job se refiere a los ángeles adorando a Dios después del diluvio, ¿verdad? Donde en los confines de la tierra y mares son reestablecidos después del diluvio, cuando Dios empieza a unizar la tierra otra vez. Porque recuerden, Job está escribiendo después del diluvio, como unos 500 años después del diluvio. Y entonces aquí en Job mismo, capítulo 38, 8, o quién encerró con puertas el mar cuando irrumpió y salió de su seno, cuando hice de una nube su vestidura y expresa oscuridad sus penales, cuando establecí límites y puse puertas y correjos y dije, hasta aquí llegarás, pero no más allá. Aquí te tendrá y el orgullo de tus olas. Entonces ahí está hablando de una ocasión que Dios está diciendo, hasta aquí vas a llegar mal, no vas a poder extender más allá que en la tierra seca. Y es lo que es posible, de esto está hablando, cuando Dios hizo eso, es después del diluvio. Ya antes del diluvio había una tierra y entonces vamos a decir agua, toda la tierra estaba, todas las plantas y todo eso salía el agua debajo de la tierra y por eso había tanta vegetación y por eso los dinosaurios podían sostenerse, porque había tanta comida. Y durante ese tiempo la comida que podían comer el hombre era después del diluvio. Entonces Dios le dice, te doy carne que comes y te vas a sostener por la carne a muerte de estos animales. Pero antes de eso, Adán y Eva, ellos estaban divididos, pueden comer de todo el árbol, de toda vegetación. No dice que pueden comer los animales. No había ese dicho a ellos. Por eso digo, es posible, esto es una posibilidad, que de eso está hablando. La única cosa hay que, como digo, yo puedo poner un punto de vista, pero hay que poner los problemas también. Dice aquí en Job 38, 4, 7, parece que está hablando del contexto de creación. ¿Dónde estabas tú cuando echaba los cimientos de la tierra? Dímelo. ¿Quién puso las medidas? Y ya que sabes. ¿Y quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué asenté sus bases? ¿Y a quién puso su piedra angular? Cuando cantaban juntos las estrellas que alaban, todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Es posible, eso es más probable que está hablando de creación y no de un elemento después del diluvio. Esto parece hablar de característica de edificar algo nuevo, ¿verdad? Asentar sus bases, quiere decir, no había nada, ahora voy a poner los bases, por eso puso una piedra angular durante la construcción para extender, para poder decir hasta qué medida voy a poner toda la tierra. Esto parece hacer Dios lo que vemos en día 3, aquí en Génesis 1:9. Entonces dijo Dios, júntase en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y las que aparezcan lo seco. Y fue así. Y llamó
Dios secó tierra y el conjunto de las aguas las llamó mares. Entonces eso es el punto de que, bueno, sí, que parece que está hablando de asentando la base, todo eso parece algo nuevo que está edificando y por eso es posible que de eso está hablando y no del diluvio. Y bueno, vamos a la conclusión. Ya les ha dicho los varios puntos y sus defectos. Entonces podemos decir definitivamente que Dios, la Biblia enseña que los ángeles fueron creados por Dios. Eso lo sabemos. No han existido por toda la eternidad o antes de los 6 días. Ya creo que el primer gap no tiene suficiente para soportar esa idea que Dios lo hizo entre 1, 1 y 1, 2. No creo. Por eso digo, mejor uno de los 6 días donde Él creó todas las otras cosas. Reconociendo que durante la semana de creación, que deben de haber sido creados durante los días de la semana, y el punto de vista que menos problemas fueron creados en el día 4. Es la que, vamos a decir, de nosotros tienen mayor problemas, parece lo mínimo. Si entendemos que Job se refiere a los ángeles cantando después del diluvio, entonces es muy probable que lo creó en el día 4, en ese senso. Sin embargo, no podemos ser dogmáticos en qué día de la semana Dios lo hizo. Nomás es bueno tener ese tipo de nivel de cuando uno pone su fe. Bueno, importa cómo puedo vivir mejor, más santo, o eso por el día 4 o lo hicieron 2. No, por eso es un punto de investigación y saber que Dios no nos ha dicho, y está bien. Hay cosas que no son tan importantes y no necesitamos para nuestra vida de santificación, para saber eso. No es decir, Dios los creó uno de esos días. Eso es lo que decir, que lo más importante es que lo creó y que fue creado. Que yo creo que también, pues, imagínense que si todo saliera en la Biblia no fuera un libro. Sí, un libro. Entonces, lo más importante y que creo que lo que sale y debemos lo hacer que eso. nos sirve, ¿verdad? Pero lo más claro que debemos saber es que no son que Dios los creó, que no están desde la eternidad. Sí. Si nosotros decimos, por eso que la Biblia menciona que la morada de Dios es el cielo, el tercer cielo, quiere decir que antes no tenía morada. No necesitaba, hay que reconocer, la morada es necesaria para sus criaturas. Vamos a decir, en ese senso, creó el lugar donde ya dice, ahí van a estar, va a ser donde mi hijo, mi padre y mis ángeles están, electos. Es donde Él creó mansiones, dice Jesucristo, que va a regresar y va a edificar edificios para cada uno de los discípulos. Entonces, también es la idea, hay lugar. Nosotros siendo criaturas necesitamos espacio, estamos limitados, necesitamos algo de eso. Por eso Dios creó las cosas y creó hasta allá todo, incluyendo los 3 cielos. Sí, porque Él es omnisciente. Sí, presente. Sí, omnisciente, sabía exactamente lo que era necesario y lo creó en el modo que pensó. Ok. Vemos que la Biblia enseña que los ángeles fueron creados como ángeles sin evolución o ser transformados de algo anterior. Por ejemplo, hombres muertos se cambian a ángeles. Es una de las cosas que les dice a niños que ya se hizo ángel su papá o lo que sea. Pero no, la Biblia no dice eso. Vemos que son no transformados. Dios mantiene distinción entre los ángeles y los humanos. En todo se va a ver esa distinción. No va a haber casamiento, nada de intercambio.
aquí Dios mantiene distinción, así como dice en Hebreos 12, 22. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad de Dios, vivo, la Jerusalén celestial, y mirades de ángeles. Mirades quiere decir millones de los, ¿verdad? Y la asamblea general y la iglesia de los primogénitos que están escritos en los cielos. Dios es el juez de todo, y los espíritus de los justos hechos ya perfectos, hablando de todos los creyentes que han sido ya en el cielo, están esperando. Y aquí nos da una lista de los que viven en el cielo, muchos millares de ángeles, y por separado menciona los espíritus de los justos, hablando de perfectados, que decir los que son salvos, que son humanos glorificados. Esa distinción va a seguir para eternidad. En la descripción del cielo, en Apocalipsis capítulo 21, 3, 12, 23 y 27, los ángeles y los humanos siguen siendo grupos distintos. Apocalipsis 21, 3. Entonces, un gran voz decía desde el trono: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Entonces ahí en el cielo vamos a estar ahí con él. Entonces aquí en Apocalipsis 21, 12 dice: tenían un muro grande y alto con 12 puertas, hablando de esos 12 puertas representan los 12 ángeles. Esas puertas, 12 ángeles. En las puertas, 12 ángeles. En ellos había nombres escritos que son los de los 12 tribus de los hijos de Israel. Y son nombres de hombres. Vemos Apocalipsis 21, 23 o 24. Y las naciones andarán a la luz, y los reyes de la tierra irán a su gloria, y sus puertas nunca cesarán, hablando del cielo, el lugar donde vamos a vivir, serán de día, pues no habrá noche, y dirán a ella la gloria, el honor de las naciones, y jamás entrarán en ella nada inmundo, ni los que practican abominación ni mentiras, y solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de vida del Cordero. Entonces ahí es donde vamos a vivir todos los creyentes. Notan aquí que todavía está esta distinción entre hombre y ángeles. Los ángeles son seres creados, hechos muy diferentes de hombres. Aquí hay una descripción de un ángel, unos ángeles, 4, aquí por encima de él, hablando de Dios, había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrieron sus rostros, y con 2 cubrieron sus pies, y con 2 volaban. Entonces, no todos los ángeles tienen alas. Estos serafines son distinguidos que tienen 6. Son diferentes de humanos, y que los ángeles no pueden experimentar redención que Cristo no son parte de la raza humana. Cristo murió en la cruz para hombre, se hizo hombre. Y aquí en Génesis 3:15 nos habla dice: y él pondrá enemistad entre tú y la mujer, Satanás y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, y él hirará la cabeza y tú herirás. Entonces necesita ser simiente de mujer, simiente humana. Cristo murió por los humanos. Bueno, es posible, es posible que había un tiempo donde sí se podían ser enemigos. La Biblia no lo menciona. Es algo que, vamos a decir, gente ha suponido, pensado,
posible. A lo mejor el Espíritu Santo murió en su lugar y permitió que ellos vengan a salvación. Algo que está dentro de lo que voy a decir, la justicia de Dios y el modo que Dios trabaja. Es posible. Pero la cosa es que los ángeles empiezan en perfección. Y ellos, los que rechazan perfección, fueron caídos. Nosotros nacemos caídos, ¿verdad? Entramos en este mundo ya condenados porque estamos asociados con Adán. Y nosotros recibimos salvación de un lugar donde estamos caídos para ser rectos en los ojos de Dios. ¿Entiendes? Esa es la diferencia. Ellos empezaron perfectos y cayeron. Y a lo mejor Dios dice, por tener toda la experiencia, y por tener todo lo que ustedes tienen, la gran ventaja, que cayeron de su lugar, no hay ningún pago que podemos hacer, porque ustedes murieron por medio de su experiencia, sabiendo su lugar y todo eso, tenían muchas más ventajas que estos pedazos de tierra, y por eso a lo mejor Dios no dio cualquier oportunidad de redención. Pero eso, vamos a decir, no lo menciona la Biblia, y eso puede ser más una especulación. Pero sabemos que no pueden tomar parte de la obra de Cristo. Vemos que aquí también en el futuro los creyentes humanos subjugarán a los ángeles. Aquí Pablo, hablando de los corintios, dice: ¿no sabéis que hemos de juzgar a ángeles? ¿Cuándo más asuntos de esta vida? Entonces está dando la idea que en un tiempo, no sé cómo, a lo mejor más por nuestro ejemplo vamos a juzgar. Dios va a utilizarnos y decir: mira, este pedazo de tierra me obedeció y llegó a ser salvo y ha cumplido conmigo, y ustedes que los creían perfectos los voy a mandar al infierno. Entonces nos usa a nosotros como evidencia contra ellos. Es posible. O a lo mejor vamos a estar sentados y decir: este acto, vamos para acá, vamos a castigarlo tanto, una cantidad, no sé. Pero aquí no nos da detalles, nomás que debemos de poder hacer juicio correcto en este mundo. Pero dice que vamos a buscar a los ángeles. Seguimos con lo que es el propósito de la creación de los ángeles. Los ángeles fueron creados para dar gloria y para servir a Dios. Eso es su propósito mayor. Hay cosas que ellos hacen, pero cuando hablamos de su creación y por qué, en Romanos 11:36 dicen: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria para siempre. Entonces todo, es decir, no hay ninguna cosa, incluyendo los ángeles, que no están creados para dar gloria a Dios. Ese es el propósito de ellos. Colosenses 1:16 nos dice: porque en Él fueron creados todas las cosas, tanto los cielos como en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, dominios, poderes, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces, para su gloria. Es lo que debemos para que reconozcamos quién es Él. También vemos con ese propósito, dice que los ángeles están creados para adoración, están adorando a Dios. Aquí en Apocalipsis 4 nos menciona un tiempo donde están ahí. Delante del trono había como un mar transparente, semejante a cristal. En medio del trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos, por delante y por detrás. Ahora,
¿qué son estos seres? Voy a decir, parece que son ángeles de alto rango y con alto privilegio, que están los más cercanos al trono son estos 4. Entonces vamos a ver que hay otros más alrededor, más otros ángeles con diferentes capacidades, entonces los otros que están sin alas, ¿verdad? Y vemos que el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, y el tercero tenía el rostro como un hombre, y el cuarto era semejante a águila volando. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, noten que serafines tenían 6 alas, entonces aquí también tienen eso. Estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor de Dios y el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces ahí es parte de de estos seres, parece que son serafines con 6 alas y todo eso, pero tienen ese privilegio de estar ahí enfrente de los ojos de Dios. Y la idea que están llenos de ojos, parece, ojos tienen la idea de sabiduría, que ellos estaban llenos de conocimiento en ese senso. Y dice, cada vez que los seres vivientes dan gloria, honra, la acción y gracias al que está sentado en el trono. Ahí está hablando de del Padre en este caso, al que vive por siglos y los siglos. Entonces dice, hay otro grupo, y los 24 ancianos se postraron delante de él y sentado en el trono y adoraban por el que vive por los siglos de los siglos, y echaron sus coronas delante de él, diciendo: digno eres, Señor Dios nuestro, recibir gloria, honra y poder, porque tú creíste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Entonces ahí, adoración, dando gloria, es el propósito de estos que están más cercas al trono. De ahí parece que hay otros que se pueden mandar, tienen trompetas, tienen diferentes trabajos, pero la idea aquí vemos que estos que están más cerca del trono, son los que están adorando constantemente. Vemos que adoración es parte, ministerio de ellos. El ministerio vemos en Hebreos, habla de los ángeles, dice los ángeles, dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Entonces Él ha hecho para hacer trabajo que Dios le ha dado a cada uno. Y dice en versículo 14, ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredan la salvación? Entonces ellos, Dios los creó y dijo, ustedes van a estar aquí para servir a quién, a nosotros, que estamos, y cómo eso pasa, no lo vemos. A lo mejor hay tiempos donde nosotros estamos protegidos por un ángel contra otro demonio y no lo sabemos, pero parece que existen, y vamos a ver más de este tipo, pero son ahí enviados para servir. ¿Quién nos envía? Dios. Él dirige y dice, quiero que tú hagas esto, ve a cuidar esto o cualquier cosa. Y vamos a ver otros trabajos que hacen, pero como digo, para servir a Dios, adorar a Dios y servirlo en cualquier manera que Él les mande. Y nosotros somos beneficiados por medio de su ministerio. Vemos que ellos también son mensajeros, así como su nombre, ángeles, quiere decir ministerio, mensajero. Ahí vemos en Lucas, por ejemplo, Lucas 1:26. Y
al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Entonces ahí vemos su trabajo de mandar el mensaje. Sí, son las 6. Ahora sí, bueno, vamos a parar. Mejor aquí paramos y darles a ustedes un break. Para otra semana, son 2 exámenes. Dos exámenes. Uno para escatología y uno para climatología. Y ya lo tengo visto, creo. Oramos. Sí, no, bueno. Sí. Les voy a decir que lo estoy diciendo, me siento mal, pero me lo aguanto como macho. No. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has dado. Pedimos que sigas con nosotros para poder comprender lo que hemos aprendido en tu palabra. Pedimos que sigas con nosotros, que lo podemos aplicar en nuestras vidas, que seas glorificado por lo que piensemos, digamos y hagamos. Llévanos con bien a nuestras casas donde dormimos, Padre, para poder otra vez regresar, para otra vez poder estudiar tu palabra. Pedimos por tu ayuda en todo, en el nombre